Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén bien y que se estén quedando en sus casas y cuidando. En el video de hoy veremos el género narrativo y sus características. Comencemos. Un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y en un lugar determinados. La narración hace referencia a la manera de contar la historia, en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan los personajes y que permite al lector imaginarse esa situación. Este tipo de textos van desde cuentos, mitos, leyendas, a novelas, fábulas o crónicas. Las historias, los personajes y los lugares pueden ser reales, imaginarios o basados en hechos verídicos. El narrador de la historia puede o no ser el propio autor, y es quien cuenta el relato al lector empleando cualquiera de las tres personas gramaticales, la primera, la segunda o la tercera. La narración se utiliza tanto en la comunicación cotidiana para transmitir información como en la literatura para crear historias de ficción. Cada autor tiene su propio estilo para narrar, además de que mantienen una estructura general que identifica a los textos narrativos con una introducción, un nudo y un desenlace. En la siguiente placa vemos más en profundidad todos los elementos que forman parte de la narración. Aquí tenemos la estructura, con su desarrollo, nudo y desenlace, los géneros que pueden ser la novela, el cuento, la fábula, como hablaba antes, y puntualmente los elementos que vemos que forman parte dentro del texto narrativo y que entran en juego a la hora de la narración. Estos son el narrador, el argumento o tema, el tiempo y el espacio en el que transcurre la historia, el orden en el que sucede esta historia y los personajes. Profundicemos sobre el narrador. El narrador es la voz que cuenta la historia y organiza la trama del texto narrativo. Este narrador puede narrar los hechos en primera o segunda persona básicamente, aunque en algunos casos también lo va a hacer en tercera. Los tipos de narrador que más conocemos y que más se suelen usar dentro de este tipo de textos son el omnisciente, el protagonista y el testigo. El narrador omnisciente generalmente se vale de la tercera persona. Emplea la segunda cuando actúa a modo de conciencia que lo coloca ante sus hechos y lo sabe todo. A veces también conoce los pensamientos y motivaciones de los personajes. El narrador protagonista, por su lado, está fundido con el personaje. También puede ser un personaje de la historia. Puede hablar en primera persona singular o en los casos en que dos personajes compartan una misma visión, puede hacerlo en primera persona plural. El narrador testigo tiene características muy similares a la del protagonista, pero puede narrar en primera o tercera persona y ve los hechos como un mero testigo, ya que no participa de los mismos. Otro punto importante dentro de la narración es su estructura, la cual está compuesta por tres partes. La primera es la introducción, la cual es la presentación de la historia y los personajes y permite situar al lector en un contexto determinado en tiempo y lugar y ver las características principales de los protagonistas de la historia. La segunda parte es el desarrollo o nudo, que es la parte más extensa del relato, donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que los conectan. Además, este conflicto viene a romper con la normalidad aparente que se presentaba en el primer foco introductorio. Por último, el desenlace, el cual es el cierre de la historia en la que se revelan los interrogantes que surgieron durante el nudo del relato. Puede ser un final trágico, feliz o abierto a la duda con posibilidad de continuar la historia en obras posteriores. Por último, y para cerrar con este bloque, hablaré de los personajes, el tiempo y el espacio. Los personajes son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Pueden ser principales, que son en los que se basa la historia, o secundarios, son quienes intervienen en hechos puntuales del relato y no afectan
a la totalidad del mismo. El tiempo es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos y puede ser cronológico o con idas y vueltas jugando con hechos del pasado, presente y futuro. Por último, el espacio son uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El lector logra imaginar cada uno de estos lugares a través de la descripción que detalla el narrador. Bueno chicos, hasta aquí llegamos con el género narrativo y todas sus características. Ahora emplearemos todo lo aprendido en las siguientes clases del aula web.